entonces, en realidad, es como mitad y mitad. O sea, hay personas que primero empezaron con el problema de dependencia y después desarrollaron trastorno bipolar, y hay personas que primero eran bipolares y después desarrollaron el trastorno de dependencia. Lo mismo pasa con la esquizofrenia, pero con otras sustancias. O sea, las sustancias más relacionadas con la esquizofrenia son cannabis, o sea, marihuana, y alucinógenos. ¿Okay? Entonces ahí, en esquizofrenia en particular, hay una relación muy importante entre el uso de marihuana y desarrollo posterior de la esquizofrenia. Entonces es por eso que ese es uno de los grandes argumentos de las personas que no quieren legalizar la marihuana. Es muy importante que, por muy naturalita que sea, es una plantita, no es inocente. Es una sustancia severa que tiene un alto grado de daño a nivel de cerebro, y tiene un riesgo, una persona que consume marihuana tiene un riesgo muy elevado de desarrollar esquizofrenia después. Y en cuanto al trastorno bipolar, en realidad vemos que es más o menos 50-50. O sea, hay personas que en realidad todavía no tenían todos los síntomas de una persona bipolar y primero consumieron sustancias y después vino eso. Podríamos decir, las sustancias lo desencadenaron. No sé si lo desencadenaron o le dieron un empujón, ¿no? Pero sí es importante. O sea, no todas las personas que consumen cocaína desarrollan trastorno bipolar, tiene que haber alguna vulnerabilidad para que eso pase, pero sí puede pasar. Y lo que sí es esta otra parte, o sea, los pacientes que son bipolares tienen un alto riesgo de presentar dependencia a sustancias a lo largo de su vida. Entonces aquí lo que hicieron, este es un estudio que les presento, que hicieron una investigación para ver el impacto de la ansiedad y los trastornos afectivos en los adolescentes, para ver cuál era el riesgo de que después desarrollaran un trastorno por uso de sustancias. Entonces vieron, ok, ¿qué pasa? Vamos a ver estos adolescentes, lo que tienen ahorita es depresión, y vamos a ver si después desarrollan dependencia de sustancias, ¿no? Y vamos a ver si lo inverso es cierto. O sea, pacientes que solamente tienen un uso de alcohol, vamos a ver si después se dependan, ¿no? Y entonces lo que vieron es que sí tenían un riesgo mucho mayor, 2 veces mayor, de tener después un uso nocivo de sustancias, un uso peligroso de sustancias. ¿Okay? Y en este estudio en particular no encontraron el efecto adverso. O sea, no encontraron que las personas que consumían alcohol se deprimieran. Más bien, parecía aquí apuntar mucho a esta hipótesis que les digo de la automedicación. O sea, pacientes que se deprimen, entonces toman alcohol para aliviar sus síntomas depresivos, lo cual en realidad les digo que no funciona. No mejoran los síntomas depresivos, los mejoran momentáneamente, pero en realidad empeora muchísimo el cuadro depresivo. Pero bueno, lo que pensamos es que está relacionado a eso, que la gente lo hace para aliviarse, ¿no? Para sentirse mejor. ¿Okay? Esto es con opioides. Los opioides que son, pues, morfina, quien todavía usa opio como tal, fumado, ¿no? Pero sobre todo lo que usan son derivados de morfina, heroína, ese estilo. ¿Okay? Entonces aquí lo que vemos es que hay justamente una incidencia de uso de opioides que es mayor en los pacientes que tienen trastornos afectivos. Entonces primero tuvieron eso y después desarrollaron una dependencia a opioides. Y que también es, pues obviamente no son los números de la cocaína y del alcohol, pero también depende del riesgo. O sea, también estamos hablando de un riesgo ligeramente incrementado, no 1.5 veces, 2 veces más alto en personas que tienen trastorno depresivo o trastorno bipolar para uso de este tipo de sustancias. ¿Okay? Y predice la aparición de trastornos afectivos, pero no la dependencia. O sea, lo que veíamos antes es que en el alcohol parece, les digo parece porque hay muchos estudios, depende mucho de qué población sea la que están estudiando, etc. Pero parecería que los pacientes que consumen alcohol no tienen más riesgo que los que no lo consumen de tener depresión después. Parece que no es el alcohol lleva a depresión. Pero en el caso de los opioides, sí, parece que consumen opioides y eso los lleva a deprimirse. ¿Okay? Entonces, y eso es relativamente lógico porque por la forma en la que actúan los opioides en el cerebro y las cosas se presentan en el cerebro. ¿Okay? ¿Cómo actúan? Pues es un poco complejo, pero actúan directamente. ¿Pero cuál sería la diferencia básica? Bueno, ahí tendríamos que hablar, es que hay diferentes neurotransmisores en el cerebro, no sé si lo hayan visto en clases pasadas, pero entonces hay muchos neurotransmisores en el cerebro, algunos de ellos están más relacionados con depresión,
y otros, o sea, con depresión, con euforia, estas cosas, con estado de ánimo, y otros receptores, y otros de estos neurotransmisores están más relacionados pues, con otras funciones cerebrales, como las ideas y todas estas cosas que pueden ocurrir. Entonces, a grosso modo, los neurotransmisores afectados en trastornos afectivos son serotonina, noradrenalina y dopamina. ¿Okay? Los receptores opioides lo que hacen, tienen receptores específicos, pero modulan la liberación de esas sustancias. El alcohol actúa principalmente sobre otro neurotransmisor que se llama GABA. Es otro. Y entonces no tiene una relación directa, o sea, no afecta directamente estos neurotransmisores relacionados con los trastornos afectivos. Entonces, eso más o menos explica por qué no es tan frecuente que el uso crónico de alcohol lleve a este tipo de problemas, por lo menos a corto plazo. Este estudio fue hecho a muy corto plazo. O sea, obviamente, si vemos el daño que puede causar el alcohol en el cerebro después de muchos años de consumirlo, la persona está en riesgo de todo. De deprimirse, de perder la memoria, de tener de todo lo que quieran. Pero es después de muchos años de haber consumido alcohol y haberse dañado mucho. ¿Sí? No se da de ayudarte con sí, claro. Sí. Pero perdón, es que no me sé cuál es. Una manera muy sencilla, ¿no? A lo mejor sobresimplificada de tratar de ver por qué afectan, es porque como dijo mi compañera María, los sistemas de neurotransmisión tienen como funciones relativamente específicas, ¿no? Y nosotros de forma natural tenemos opioides, ¿no? Se llaman opioides endógenos. ¿Para qué carajos nos sirven? Pues para estar de buenas, ¿no? Realmente son como de autosatisfacción o autoplacer, ¿no? Entonces, si tengo opioides, pues me siento bien, estoy tranquilo, estoy contento, no estoy triste. Y al momento de empezar a utilizar opioides exógenos, o sea, de fuera, como las drogas estas, pues lo que hacemos es desregular este tipo de mecanismos, y entonces por eso es que directamente le estamos dando un toritita a la torre al mecanismo que a nosotros nos hace estar como relativamente felices y en paz. Entonces es, digo, de una manera muy burda, ¿no? Si ustedes quieren, la razón por la cual hay más probabilidad de deprimirse con opioides que con el alcohol, porque el alcohol tiene que pegarle a una sustancia que le pega a otra sustancia que le pega a una tercera para que se desregule. El otro es directito, vamos, se acabó, ¿no? Entonces, más o menos. Igual que la cocaína. Okay. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las sustancias que están asociadas con trastornos afectivos, ¿no? Entonces, y las diferencias entre los pacientes unipolares y bipolares. ¿A qué me refiero? O sea, ¿a qué quiero ir con esto? ¿Hay alguna sustancia que esté más relacionada con trastorno bipolar? ¿Hay alguna sustancia que esté más relacionada con el bipolar cuando está deprimido? Y una sustancia que esté más relacionada con el bipolar cuando está maníaco. Y hay diferencias entre las personas que solo se deprimen y los pacientes que además tienen elevaciones. Entonces, bueno, las sustancias más asociadas con trastornos afectivos son alcohol y otras, ¿no? Pero en especial cocaína y heroína. Y en cuanto a sustancias específicas, hay una mayor relación entre cocaína y trastorno bipolar, en especial el subtipo 1, o sea, que tiene una severidad muy importante de las elevaciones. Los opioides, en especial heroína y depresión, y el alcohol es altamente prevalente en todos los trastornos afectivos, ¿okay? Y en todas las enfermedades mentales. Entonces, ahora lo que quisiera ver es, ¿cambia el curso de la enfermedad? O sea, sí, bueno, tienen las dos cosas, pero ¿y eso qué? O sea, el que llegue una persona conmigo y me diga, oye doctor, es que yo tengo un trastorno bipolar, me ha pasado esto, he tenido tantos episodios, me han hospitalizado tantas veces, y tiene algo que ver este paciente que me dice solo esto, con el paciente que me dice, tengo el mismo número de hospitalizaciones que el otro, la misma severidad del trastorno bipolar, pero además yo consumo alcohol y de vez en cuando consumo cocaína. ¿Cambia entre uno y otro? Y la respuesta es sí, vamos a ver, ¿okay? Y pregunta número 2, que es muy importante también. Aquí sé que les importa más esta parte porque las personas que están aquí más bien son con bipolar o con esquizofrenia, pero también tenemos el caso contrario, o sea, tenemos los pacientes que llegan con nosotros porque consumen sustancias. Y entonces me dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo me recupere de esto? De que yo deje de consumir cocaína. Y entonces uno de ellos me dice, ¿cuál es la probabilidad de que yo deje de consumir cocaína? ¿Alguna vez estás deprimido? No, nunca me he deprimido. Bueno, ¿alguna vez has tenido episodios de elevación del estado de ánimo? No, nunca lo he tenido. ¿Alguna vez has escuchado voces? ¿Alguna vez has tenido conductas erráticas? ¿Alguna vez has tenido ideas fuera de la realidad?
No, nunca las he tenido. Bueno, ese es uno. Número 2, y número 3. Número 2, paciente que llega y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que yo me recupere de mi dependencia a la cocaína? Y además, ya he tenido 5 episodios depresivos graves, me han hospitalizado en 2 de ellos, he tenido 3 intentos suicidas. Y además he tenido periodos de elevación del estado de ánimo. Una vez me hospitalizaron porque mi estado de ánimo estaba demasiado elevado y no me podía controlar. Y número 3, no me ha pasado nada de esto afectivo, pero sí he tenido un periodo en el que pues, durante un mes estuve escuchando voces y además tenía ideas que eran fuera de la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y los 3 escenarios son distintos. Y el que mejor pronóstico tiene para recuperarse de la cocaína es aquel que no comparte los síntomas. Entonces sí influye el que estén juntos, sí empeora el pronóstico. Entonces, primero, ¿cómo cambia el curso de los trastornos afectivos? Entonces, los pacientes que tienen depresión y uso de sustancias tienen más intentos de suicidio, tienen episodios depresivos más prolongados. Los pacientes que no tienen uso de sustancias, que están en remisión, es decir, que no han consumido alcohol durante al menos un año, es 2 veces más probable que se recuperen del episodio depresivo. Entonces, también importa que dejen de consumir la sustancia para que se recuperen, sí. Y los bipolares con abuso de alcohol tienen una recuperación más lenta, tienen un pobre desenlace y además hacen esto que se llama ciclados rápidos, es decir, que tienen más de 4 episodios en un año. Los bipolares que abusan de sustancias son más hospitalizados en hospitales psiquiátricos en su vida, tienen una menor edad de inicio, tienen menor tiempo de estar bien a tener una nueva recaída, o sea, en el consumo de sustancias. Tiene un pobre desenlace psicosocial, o sea, es mucho más difícil que se reintegren a su trabajo previo, a su funcionamiento previo. Y en el primer episodio bipolar tienen más tiempo para recuperarse de ese primer episodio y tienen menos probabilidad de recuperarse a los 2 años de haber pasado ese primer episodio. Y además, esta cosa tiene un pobre adherencia terapéutica. Entonces yo creo que aquí trataremos todos de hacerles un énfasis muy importante que lo que más ha demostrado servir en esquizofrenia y trastorno bipolar son los medicamentos, por eso los damos. Entonces es muy importante el apego, o sea, la parte de que sigan el medicamento y no lo dejen de tomar es la parte más importante para su recuperación y es lo que más ayuda a que se recuperen rápidamente y tengan menos episodios. Por el alcoholismo concurrente incrementa el riesgo de recurrencia en un episodio afectivo. Entonces, si tienen alcohol, o sea, si tienen un problema de alcoholismo al principio, tienen más riesgo de que tengan más y más episodios afectivos, ¿okay?, que una persona que no consume alcohol. ¿Okay? Y el abuso de alcohol incrementa el riesgo de muerte y de intentos suicidas. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto lo aumentan? Puso 1.4, 1.6, el riesgo de suicidio casi 2 veces mayor en una persona deprimida, no bipolar, una persona deprimida que abusa de alcohol. ¿Okay? Ahora, ¿cómo cambia el uso de la dependencia a sustancias? Que es esto otro que les decía. ¿De qué forma una persona que consume sustancias afecta el que sea uno bipolar? Entonces aquí lo que tenemos es una gráfica de seguimiento. Entonces, lo que tenemos es un número X de personas, vamos a poner, tenemos 100 personas en el estudio, todos arrancan igualito, pero unos de ellos son mujeres que no tienen depresión, la gráfica A, la B son hombres que no tienen depresión, y después en la C y D tenemos hombres y mujeres que sí tienen depresión. ¿Okay? Y entonces lo que hacemos es, tenemos a 100 y lo seguimos en el tiempo. Y le decimos, bueno, avísame cuando consumas alcohol otra vez, ¿no? Y entonces, las personas que no están deprimidas aguantan mucho más. Cada escaloncito es una persona que recayó. ¿Okay? Entonces, si se fijan, al final, las mujeres que no están deprimidas es mucho más probable que se mantengan sin recaer en el consumo de alcohol. Le siguen los hombres. Pero después, mucho más abajo, vienen las personas que están deprimidas y están tratando de salir del alcoholismo. Entonces, ¿afecta el que estén deprimidos para que dejen de consumir alcohol? Sí. ¿Hay que tratar la depresión cuando tienen alcoholismo? Sí. ¿Okay? Para presentar un episodio depresivo durante el tiempo de abstinencia, incrementa el riesgo de recaída por un factor de estrés.
Entonces es un factor de riesgo importante para una recaída. Es decir, yo empiezo hoy aquí y hoy no estoy deprimido y hoy decido que no voy a consumir más alcohol, ¿no? Y entonces sigo avanzando en mi no consumir alcohol y de repente llega este día y me pasa algo malo o simplemente mis neurotransmisores empiezan a fallar y me deprimo nuevamente. Yo sigo firmemente convencida de que no voy a consumir alcohol. Bueno, pues el riesgo de que en efecto dé el paso para acá y sí consuma alcohol es 3 veces más alto que una persona que siguió su camino sin deprimirse. ¿Okay? Ahora, ¿eso tiene implicaciones en el tratamiento? Sí, sí. O sea, esta es la parte que menos explorada está. Porque necesita de muchos estudios, de mucha población, etc. Entonces esa es la parte más complicada, pero ya ahora tenemos cierta evidencia de que hay fármacos que funcionan mejor en ciertas personas que tienen consumo de sustancias que en otras. Entonces la respuesta sí es diferente entre unas personas y otras. Entonces, pero esta me parece importante. ¿Acaso responden los pacientes que están deprimidos y usan sustancias? Entonces la respuesta es sí, sí responden. ¿Okay? Entonces, responden de la misma manera. ¿Cuál es el problema? Que tienen menos probabilidad de remitir cuando hay uso de alcohol. ¿Okay? O sea, ¿qué diferencia hay entre responder y remitir? Responder es, me dan un fármaco antidepresivo y empiezo a estar mejor. Remisión es, estoy mejor, logro estar mejor. O sea, bueno, en los dos hay una respuesta, es decir, mejoro al menos 50%, no de cómo estaba, de severidad de depresión. Pero la diferencia entre remisión y respuesta es, esta respuesta la mantengo. Y me quedo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, que estuviera sin estar deprimido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una persona, los dos van a responder igual, o sea, los dos les empezamos el trabajo y los dos responden igual. Pero el problema es que las personas que siguen consumiendo alcohol y siguen consumiendo sustancias tienen menos probabilidad de responder, es decir, se pueden quedar aquí. Entonces, esto es personas que tienen uso de alcohol solamente, uso de drogas solamente, y cuando tienen alcohol y drogas al mismo tiempo, son la gráfica de abajo. En la que en realidad vemos que hay una parte que en realidad ya no respondió y ya no se le quitó la depresión, cuando los demás sí respondieron. ¿Okay? Ahora, aunque respondan, ¿sirve de algo tratar la depresión cuando haya uso de sustancias? Sí. La respuesta es sí. Entonces, aquí igual, lo que tenemos es un montón de personas y lo que vemos es cuando recaen en un episodio. Entonces, dividimos a los grupos entre aquellos que no se habían deprimido, aquellos que no se habían deprimido pero de todas maneras les dieron antidepresivos, las personas que se habían deprimido y les dieron antidepresivos, y los que se habían deprimido y no les dieron antidepresivos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante hacer estas 4 divisiones y no solo los que no se deprimieron y no tomaron antidepresivos, los que sí se deprimieron? Porque puede ser que el efecto que viéramos era solo porque los antidepresivos ayudan a mantenerse lejos de las sustancias. ¿Okay? Entonces querían ver cuál de las dos cosas estaba afectando, el estar deprimido o es que los antidepresivos sirven. ¿Okay? Y entonces lo que vieron es que en realidad los pacientes que no se deprimen o que toman antidepresivos les va mejor, en general a los que no se deprimen nunca les va mejor que a los otros, pero si se fijan, los pacientes que se deprimen y les dieron antidepresivos no están tan lejos de los pacientes que nunca se habían deprimido y de todas maneras les dieron antidepresivos. O sea, ¿sirve de algo darles antidepresivos? Sí, se va a igualar bastante su riesgo al de una persona que no se había deprimido. ¿Okay? No totalmente con respecto a los que nunca jamás se habían deprimido, pero mejoramos mucho el riesgo con respecto a los que se deprimieron y no les dimos nada. ¿Okay? O sea, estos todos recayeron, no hubo uno solo que no recayó. ¿Okay? En cuanto al consumo de una sola vez, hablamos de abuso porque es una sustancia ilegal, no tendría por qué consumirla y la consumían, entonces abuso. Pero esa es nuestra forma estricta de ser como psiquiatras. ¿Sí? Pero en realidad abuso, cuando hablamos de alcohol, hablamos de una persona que consumió alcohol y tuvo una consecuencia negativa. Y hay que ser como muy duros en lo que nosotros pensamos una consecuencia negativa. O sea, lo que pasa es que el alcohol es una sustancia muy tolerada socialmente, ¿no? Pero yo pienso que un abuso
se puede definir simplemente porque la persona llegó a tal grado de alcohol que no se pudo controlar y se peleó con su mejor amigo a golpes, ¿no? Entonces a lo mejor eso lo van a tolerar y van a decir, ay, bueno, pero pues se peleó con su amigo, no pasa nada. Bueno, si no hubiera consumido alcohol, no hubiera pasado. Entonces yo ya considero que es un problema serio el que haya consumido alcohol y me parece que es una persona que está en riesgo especial con el alcohol. O sea, no todo el mundo consume alcohol y pierde el control de sí mismo. Bueno, tú sí lo perdiste. Entonces hay que hacer un énfasis especial. Eso es abuso. Abuso, acaban en el torito. Eso es abuso de sustancias. ¿Okay? Y dependencia y es todo lo demás. O sea, ellas necesitan alcohol para no sentirse mal, ellas aguantan muchísimo, etc. ¿no? Tantito, nada más que complementar. A lo mejor como para dejarlo así muy resumido, muy claro lo que acaba de decir mi compañera, es, si yo tengo alguna consecuencia negativa de mi consumo de lo que sea, y a pesar de eso sigo consumiendo, eso es abuso, por definición, ¿no? Ya me peleé, ya me llegué al torito, ya a lo mejor ya me regañó, mi novia me quiere dejar, ya me puso un ultimátum, y a pesar de eso sigo tomando, eso es abuso. Ahora, eso a lo mejor ya lleva un caminito antes, ¿no? A lo mejor eso es desde cómo vamos a saber quién va para allá, ¿no? Quién va derechito, ¿no? Las personas que sobre todo al principio lo hacen a escondidas, ¿no? Llegamos y esta bajita de cigarros, ¿quién sabe? Se metió por la ventana con el aire, ¿no? Ajá, sí, por la ventana, ¿no? Oye, vienes con los ojos todos rojos, ¿vienes bien? Sí. ¿No? Oye, pero ¿dónde estabas? Mis cuates. ¿No? O sea, las personas que al principio empezamos a notar cambios en su conducta que nosotros podemos atribuir directamente a alguna sustancia y que no nos la admiten, ¿no? Por ejemplo, esa es la negación, es por lo general el primer paso, ¿no? Y aun cuando ya los cachamos, no, ¿qué haces? Nada. ¿Estás fumando? No. O sea, la negación por lo general es el primer paso para decir, este va primero al abuso y si no lo paramos a tiempo va a la dependencia, ¿no? Entonces, ojo, ¿a quiénes tenemos que estar checando? Familiares, amigos, personas que vemos que cambian su actitud, que a lo mejor cambian incluso de rutinas, de horarios, ¿no? A lo mejor ya se va a dormir, 15 minutos antes de dormir, se sale, ¿a dónde vas? A tomar el aire, ¿no? En general eso es lo primero que no se habla. ¿Por qué? Porque el trastorno de uso de sustancias generalmente tiene una repercusión conductual, entonces cambios así como muy súbitos en la conducta, aguas, ¿no? Poquitos rojos. Doctor, ¿de qué manera afecta el alcohol a las neuronas? La pregunta sería ¿de cuál neurona? ¿No? Así como tenemos diversos tipos de células, hay células de hígado, hay células de páncreas, hay células de estómago, en el cerebro también hay distintos tipos de neuronas y hay algunas que son más susceptibles que otras. Hay unas que aguantan el alcohol relativamente bien, ¿no? En general podríamos decir que el alcohol no les hace mucho, pero hay unas especialmente delicadas que son las de la memoria, ¿no? Que necesitan una bendita vitamina, que es la tiamina, la vitamina B1, para vivir. Y el problema del alcohol es que la saca del organismo. Entonces, pues sin esa comida, sin ese alimento natural que debe tener esas neuronas, es la primera que se va a ver afectada. Y es por eso que sobre todo los problemas de memoria son los primeros y los más graves en el alcohol. Entonces, yo diría, depende de qué tipo de neurona, ¿no? Pero en general, digamos que las deprivan de nutrientes, ¿no? Y ya a largo plazo pueden tener efectos tóxicos, ¿no? ¿Hay alguna relación entre abuso de drogas y Alzheimer o Parkinson? Sí la hay. O sea, hay un riesgo aumentado de desarrollar Alzheimer si hay un consumo de drogas, especialmente de alcohol. En general de cualquier, o sea, a lo mejor no hablaríamos específicamente de Alzheimer, pero hablaríamos de problemas, de enfermedades de la memoria que llamamos demencia. El Alzheimer es un tipo de demencia, ¿okay? Es un tipo de enfermedad de la memoria, pero específicamente con Alzheimer hay un riesgo incrementado si la persona tiene historia de depresión crónica. Entonces viene la misma relación, depresión crónica, alcohol, Alzheimer. Yo me gustaría hacer un puntito, un breve cultural, ¿no? Hay muchos por ahí que de repente se ha escuchado mucho de que el tabaco previene del Alzheimer. Decían, es que tiene un mecanismo, una especie de antioxidante, etcétera, que protege al cerebro del Alzheimer, y la realidad es que en los últimos estudios he visto que no es cierto, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Si les dicen eso, la realidad es que no tengo toda la evidencia para decirles que el tabaco acelera el Alzheimer o que lo va a detonar o algo así, pero también les puedo decir que no es benéfico, ¿no? Eso sí se los puedo decir con certeza. Sí. También lo que pasa es que las personas que tienen una dependencia importante al tabaco tienen menor tiempo de vida, o sea, su esperanza de vida se acorta mucho y el principal riesgo para presentar Alzheimer es la edad.
Entonces, pues si se mueren antes, pues sí hay menos pacientes con Alzheimer, pues se murieron antes. Cigarro. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta sería esta: si yo como paciente bipolar, uno de mis padres es alcohólico, pero no alcohólico así consuetudinario de que agarra la pachita, como dijeron hace un rato, sino más bien es como de esos bebedores sociales que de viernes, sábado y domingo se la pasan echándose sus drinks. Hay las mismas probabilidades para mí que llegue a desarrollar abuso de sustancias si mis padres fueran así súper alcohólicos, o también si nada más hacen ese tipo de alcoholismo medio light. ¿Sí me expliqué? Sí. Ahora, el chiste aquí es que a veces ese bebedor social, ¿no? que se agarra los fines de semana, a veces es una persona que tiene dependencia y no la hemos cachado, ¿no? Pues nada más como cada 8 días, pero viernes, sábado y domingo seguidos, ¿no? Digo, no creo que sea el caso, ¿verdad? Pero a veces pasa así, ¿no? Porque sobre todo pasan ese tipo de consumos que entran dentro de la dependencia, pero que no los quitas porque no son diarios. Por ejemplo, pasa mucho con otro tipo de drogas, ¿no? Como las metanfetaminas, las tachas, todo este tipo de cosas. Entonces, son patrones de dependencia, y en cuyo caso, si tienes, digamos, tú en especial, digamos, si tienes un padre con con un problema ya, no sé, de abuso o de dependencia de una sustancia, sí tienes más riesgo de desarrollar ese mismo trastorno. Pero si además de eso le sumas, o a lo mejor hasta lo multiplicas por el hecho de que tú tienes trastorno bipolar, y como ya explicó perfectamente bien la doctora, tienes más riesgo por eso, entonces, pues no es 1 más 1, a lo mejor es 1 por 3, ¿no? Entonces tienes más riesgo. ¿Por qué? Porque tienes 2, el antecedente y la enfermedad, ¿no? Y de las 2 la más fuerte es la enfermedad. Es así que, digamos, tu carga genética se manifestó tanto que tienes la enfermedad, ¿no? En el otro tienes el riesgo, pero no tienes la enfermedad desarrollada. Y eso, a mí, o sea, el punto aquí no es que digan, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya no hay que hacer. No, al revés, hay mucho que hacer. O sea, tienes ese riesgo, entonces mantente especialmente lejos de las sustancias. O sea, sé especialmente severo contigo mismo. No, eso no lo puedo tocar porque a mí no me hace esto, a mí me tira. ¿Me explico? Entonces, el riesgo que yo tengo es mucho más alto. Y para pacientes con los que sufren, que tienen un padre similar, También. O sea, el principal riesgo para presentar o sea, hay varios factores de riesgo para que una persona tenga dependencia de sustancias. Uno de los más fuertes es el tener un familiar de primer grado con dependencia de sustancias. Y de nuevo, le agregamos, como dice el doctor, le agregamos el riesgo que tiene por tener sustancias, que ya es más alto que la población general. Entonces tiene mucho más riesgo que una persona que no tiene ninguna de las dos cosas. Sí. ¿Cuáles son los tratamientos, lo que se está haciendo en investigación para intervenir en el caso dual? En este caso también, bueno, para esquizofrenia y bipolaridad. Bueno, lo que está, o sea, se están haciendo como varias cosas, ¿no? La primera de ellas es entender que son pacientes. Bueno, primero tenemos que entender que los pacientes que tienen trastorno por abuso de sustancias o dependencia de sustancias tienen una enfermedad mental. Esa es una enfermedad mental. Entonces, no es un problema de hábitos, no es una, ¿cómo le llaman cuando dicen que no es un vicio, ¿ok? Es una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Porque hay alteraciones en el cerebro de las personas que lo tienen. Entonces, hay que tratarlo como una enfermedad. O sea, hay medicamentos específicos para estas cosas. Los medicamentos, es cierto, no hemos logrado encontrar los mejores medicamentos para eso. Se han hecho avances muy importantes en tabaquismo y ahí sí hay fármacos muy importantes para dejar de fumar específicamente para eso. Pero en la otra parte empiezan a desarrollarse nuevos fármacos para tratar este problema. Y obviamente hay una parte muy importante de intervención conductual, de intervención en la familia, de hacer cambios en el estilo de vida, psicoterapia, específicamente algunos tipos de psicoterapia, cognitivo conductual, etcétera, ¿no? Motivacional, como muy importante. Pero además de eso, en la enfermedad dual tenemos que tener a un psiquiatra, o sea, forzosamente en los dos hay que tener un psiquiatra, pero en uno va también a estar muy acompañado de la parte conductual, ¿no? Y de la parte de psicoterapia acompañante, y en el otro vamos a tener una parte farmacológica esencial, o sea, necesitamos tener un medicamento de base para controlar el trastorno mental que está acompañando el uso de sustancias.
Entonces, ¿qué intervenciones hay que hacer? Pues se tienen que juntar las dos. O sea, no podemos tratar de tratar una sin tratar la otra, porque se altera mucho. Entonces, eso es súper común que lleguen, por ejemplo, yo ahorita que estoy trabajando en el programa de la Fuente, en la clínica de trastorno bipolar, los pacientes llegan y me dicen, no, yo vine aquí porque soy bipolar, entonces yo no quiero que me trates el alcoholismo, ¿no? Ese es mi problema y yo veré cómo lo resuelvo y no es de esta ventanilla. Yo así, perdón, pero sí es de esta ventanilla, ¿no? Sí, nosotros vamos a tratar las dos cosas. Y si es tan severo tu dependencia de sustancias, entonces te trataremos de la mano la clínica de adicciones y nosotros como un equipo, ¿no? Pero sí es una cosa de las dos ventanillas. Es igual que si los de adicciones llegan y nos dicen, no, pues es que la parte bipolar yo ni se la pregunto, ¿no? A mí qué me importa si se ha deprimido, a mí lo que me importa es si consumió. Pues no, o sea, las dos cosas van de la mano y hay que tratarlas al mismo tiempo. Ahorita nada más. Ahorita digamos lo principal como a nivel internacional de qué es lo que estamos haciendo para tratar este tipo de cosas es primero ponernos de acuerdo entre nosotros los psiquiatras, ¿no? Porque este término de enfermedad dual o de trastornos duales es relativamente reciente. No, entonces todavía unos dicen, no, es que, como dice ahorita el ejemplo, es que es bipolar pero fuma, ¿no? O es que tiene problema de alcoholismo y de repente se deprime. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un paciente adicto que tiene consecuencias de la adicción, o al revés. Tengo un paciente deprimido, bipolar, esquizofrénico, que por eso está llegando a tener el consumo de sustancias. Bueno, ahorita lo que se está haciendo es ver primero, tratar de unificar criterios, por eso salió el término trastorno dual, ¿no? Y a partir de eso se están tratando de hacer las investigaciones. Ahorita la mayor parte de las investigaciones a nivel psiquiátrico en general, y en adicciones sobre todo también, se están manejando mucho a nivel de neuroimagen, ¿no? Y de receptores, o sea, biología molecular, ¿no? ¿Qué partes del cerebro están funcionando? ¿Cómo funcionan? ¿No? Y cuáles están disfuncionando en el caso de las adicciones, ¿no? ¿Son las mismas que en las otras enfermedades o trastornos mentales? Y la respuesta parece que va por el lado de sí, ¿no? Entonces, esto de que fue primero el huevo o la gallina, parece que tiene un origen común, aparecieron al mismo tiempo, en la mayor parte de los casos. Entonces, así ahí va ahorita, ok, ya estamos viendo que en la mayor parte de las veces el problema es el mismo, que se manifiesta de dos formas, ¿no? Entonces, estamos tratando de ver, sobre todo ya a nivel molecular, ¿qué receptor? ¿El receptor de serotonina, el receptor presináptico o el postsináptico? ¿No? ¿Cuál es el receptor? Entonces, ese tipo de cosas que ya son como muy detalladas, es por dónde van. Todavía eso se traduce ya o no se traduce en una, ¿cómo se llama? En una respuesta terapéutica, desafortunadamente todavía no. Este tipo de cosas llevan mucho tiempo además para desarrollar. Ok, ya vi que dentro de toda la molécula, de toda la neurona, que es una esfera así enorme, tiene una parte así de chiquita que tiene un receptor, pero además, entonces, ese receptor, ¿cómo lo voy a atacar? ¿Con qué medicamento? ¿No? Y que ese medicamento que le pega a este no le pega a todo lo demás y me descomponga otra cosa. Entonces, eso lleva años, ¿no? Porque en general decimos que el desarrollo de un fármaco, por ejemplo, para un tratamiento novedoso lleva alrededor de 10 o 15 años, ¿no? Entonces, pues lleva un rato. Por ahí van las cosas, pero todavía nos falta camino por recorrer. Y luego me voy a meter en otro tema que sé que es muy álgido para seguramente la mayor parte de los presentes. Tabaco y estas enfermedades, ¿no? Porque todos decimos, ay, no, pues es que el tabaco, y los psiquiatras mismos no nos queremos meter mucho en ese lío, o sea, tenemos como una serie importante de prioridades que alcanzar, como para encima estarnos molestando con, y deja de fumar, y deja de fumar, y deja de fumar. Pero eso no quiere decir que sea inocuo, ¿okay? O sea, tiene un impacto importantísimo sobre la enfermedad. O sea, uno pensaría que, bueno, pues es que comparado con cocaína, bueno, sí, o sea, sí, comparado con cocaína, la cocaína hace más daño que el tabaquito, ¿no? Pero el famoso cigarrito que se fuma 5 al día o 20 al día, entonces, eso sí afecta. ¿De qué forma afecta? De muchas. Pero una de ellas muy importante es que acelera el metabolismo de los medicamentos que toman. Entonces, la cantidad de medicamento que nosotros necesitamos para que logren estar bien es mucho mayor. Entonces, si ya de por sí los medicamentos psiquiátricos son caros, bueno, pues una buena forma de bajarle a la cantidad de medicamento que toman es dejar de fumar o fumar menos, por lo menos. Entonces, van a tener más cantidad de medicamento en sangre sin necesidad de que eso se afecte. Número 2, afecta también las sustancias en el cerebro. Sí, también. ¿Es probable que precipite episodios? Sí. ¿El trastorno bipolar? Sí. ¿Fumar más puede provocar un episodio hacia arriba o hacia abajo? Sí, puede provocar.
es más probable que una persona en el episodio fume más que cuando no está en el episodio también. Eso es súper común. Se deprimen y fuman más, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que nosotros tratamos es, bueno, ok, sé que para ti el cigarro es sagrado, tienes ya de por sí muchas limitantes en la vida, te obligamos a que te duermas temprano, te obligamos a que no vayas a fiestas, porque eso te pone en súper riesgo. Entonces, encima meternos con tu cigarrito, bueno, no fumes más. Trata de no subirle a los cigarros, aunque estés en episodio depresivo, y tratamos de hacer otras cosas. Siguiente. Oye, ya somos dos, aprovechen. Pero, o sea, como dicen los abogados, ¿hay algún abogado por aquí? Tengo un papá. Bueno, pero entonces, pero pues sí puedo decir sandeces libremente. Me la llevo a platicar a la cafetería. Le invitamos a un Nescafé. No, Sí. dicen los abogados, ¿no? Así como muy de broma, ¿no? Lo que no está prohibido en la ley está permitido, ¿no? Es una regla del derecho básica. Y realmente como tal, el consumo, ¿no?, recreativo, ¿no?, por ejemplo, de marihuana, no está prohibido. Entonces está permitido. Lo que tienes prohibido es, cosa curiosa, llevar marihuana contigo y pasársela a alguien más. Entonces lo que está prohibido es la distribución, no el consumo. Pero para que el consumo alguien tiene que distribuirlo, ¿no? Entonces es medio paradójico, pero por ahí va el lado, ¿no? Ahora nosotros, ¿para qué decimos? ¿No? La marihuana sí o no, ¿para qué? Por ejemplo, la marihuana tiene algunos derivados, ¿no?, que pueden relativamente ser buenos utilizados puros, ¿no? Por ejemplo, el tetrahidrocannabinol tiene propiedades analgésicas. ¿Por qué se los dan, por ejemplo, en algunos lugares medicinales, ¿no? Tiene cáncer, ya sabemos que no lo vas a poder curar, tiene quimioterapias, radioterapias, ya le hicimos cirugía y no funciona. Pues sí, ya déjalo que se ponga su porrito de marihuana. ¿Por qué? Porque eso le va a aliviar el dolor. Pero porque no tenemos todavía una forma de aislar ese ingrediente exclusivamente para su beneficio, ¿no? No estaríamos, digamos, del todo en desacuerdo de que se legalizara este tipo de cosas siempre y cuando pudiéramos aislar las partes benéficas de las que no. Por ejemplo, nada más en el caso del tabaco, que es, digamos, la más frecuente relativamente, la nicotina, puede tener ciertos efectos, ¿no?, como dice la doctora, para la concentración. En algunos casos, por ejemplo, se ha visto que pacientes con esquizofrenia pueden estar relativamente estables con nicotina exclusivamente. El problema es que en el cigarro la nicotina viene acompañada de 1000 otras sustancias que te van a provocar cáncer de lo que quieras. Claro, entonces Por ahí va el... coman chicles de nicotina si se quieren concentrar, pues, y tendrán muchos menos años, ¿no? Pero por supuesto, nos mandan a la goma, ¿no? Yo que voy a estar comiendo un chicle de nicotina, lo que quiero es fumar y justificarlo, ¿no? Pero sí. Pero ¿por qué mencionaste? Depende del psicólogo. ¿Es que hay psicólogos buenos, psicólogos malos o cómo? Hay psicólogos que son más capaces de relacionarse con cierto tipo de personas y otros que no. Por eso decimos en general que buscar un psicólogo es como buscarse un buen par de zapatos, que me sienta cómodo con ellos, ¿no?, que no me lastime. Como dicen que haya química, que hagamos clic o algo así, no, porque a lo mejor yo soy un terapeuta perfectamente capaz en psicoterapia cognitivo-conductual, pero a lo mejor con una cierta población no le puedo hablar en el mismo idioma, me cuesta trabajo, y por muy capaz que ellos sean, no puedo trabajar con ellos. Y a lo mejor va con otro, ¿no?, que tiene el mismo entrenamiento que yo, pero a las palabras que utiliza, a lo mejor que llegue y le abrace, hola, ¿cómo estás? Mira, pásate. A lo mejor con eso tiene una mejor relación. Entonces depende del psicólogo y de que definitivamente sea un psicólogo capacitado, ¿no? Porque hay otros que ponen así en la puerta de psicología y a lo mejor ni psicólogos son, ¿no? Entonces, O pasaron el segundo semestre y ya están ejerciendo, que eso hay que avisarlo. Sí, hay muchos casos, ¿no? Sobre todo como la relación de establecimientos de salud en México es un poquito complicada. A veces no sabemos con quién nos estamos encontrando. Entonces, ese es tip para quien quiera que ustedes vayan a contratar o lo que sea. El médico siempre sabe tu cédula, ¿no? O déjame ver tu título. Eres psicólogo, también déjame ver tu título, a ver si saliste bien en la foto, ¿no? Eres psiquiatra, déjame ver dónde saliste, ¿no? A lo mejor ya llevas un ratito que saliste y a lo mejor ya no estás tan actualizado. Eso a todos, ¿no? Así como vamos al mercado y decimos, a ver cómo está el mango, y lo vemos y lo pesamos, y no, este ya está bien, la verdad, gracias, nos vemos. Así, ¿no? Si eso tenemos de acuerdo con nuestra comida, pues con nuestra salud más. Al psiquiatra hay que pellizcarlo siempre que se le vaya a ver por primera vez. No me hagan caso. ¿Qué pasó por allá? Yo soy paciente con trastorno bipolar y tengo, bueno, referente a lo que dijeron el día de hoy, pues sí me identifico, tengo un abuso con sustancias, con tabaco, en algunas ocasiones. Cuando esa enfermedad
se ponen pero muy rebelde, por más que le digo no toma, porque en mi caso con él, tiene 3 semanas ahorita conmigo, él viene de Oaxaca, pero yo le digo no tomas porque eso te va a acelerar, pero como dijo la otra señorita, parece algo le dice, no síguele, toma, y por más que yo le digo, porque yo también con perdón de ustedes ya a veces ya me desesperé demasiado, porque yo soy casi el que se ha hecho cargo de ellos, y a veces también tengo muchos problemas ya con mis hijos, porque ya también es que esa enfermedad, pero necio, no hacen caso, aunque estén tomando su medicamento, se toman su cervecita o le gusta mucho andar en la calle o ir a una fiesta. Por ejemplo, ahorita yo le dije, vamos, puede ayudar para que tú le escuches cómo tienes que llevar, pero de que dijo no, es no. Entonces ahí la desesperación que yo tengo, porque hace muchos años, él tiene ahorita 39 años, se enfermó hace un año, entonces hace muchos años que tiras tus medicamentos, y entonces tú vas a poner una cara fenomenal, no hay problema, yo así, o sea. Ok, entonces, ¿cuál es el gran riesgo de eso? Sí, es cierto. Sí. Dicen que sí, que se potencializa el efecto de tu medicamento con alcohol. Entonces, pues mejor susténse el medicamento. Además, ubica familiares, por favor. Pero también depende del medicamento que sea, ¿no? O sea, a lo mejor clonazepam con alcohol es mucho más... Hay muy Es terrible. pocos medicamentos que no choquen con alcohol. Hay muy pocos medicamentos psiquiátricos que no choquen con alcohol. Por ejemplo, el litio. También. Entonces, a ver, el clonazepam, por supuesto, a ver, no ya todos, a ver, no. Pero entonces el punto es que no lo hacen y en realidad ¿qué están haciendo? Ponerse en muchísimo más riesgo. O sea, ¿qué vimos aquí? Si ustedes consumían alcohol, ¿tenían más riesgo de tener un episodio después de consumir? Sí. Ah, ¿y se acuerdan que tenían más riesgo de tener un episodio cuando dejaban de tomar sus medicamentos? Ah, entonces ahora que juntan los dos, ¿qué pasa? Es una bomba de tiempo. Entonces, sí, se les va a cruzar, pues entonces no tomen tanto, que los vigilen, que vean que obviamente se van a emborrachar antes, entonces los frenen. Margarita, están hablando de los dos, se está hablando de dual. Si voy a una fiesta y chin, ya no me pude contener, voy a tomar una. Entonces, si tengo que tomarme en la noche mi litio y mi lactato de magnesio, te lo tomas. ¿Me lo tomo? Te lo tomas. ¿No pasa nada? No, o sea, lo que va a pasar es que, por ejemplo, por decir algo, el hígado es un embudo, ¿no? Trata de meterle pastillas y alcohol y lo que te vas a comer todo al mismo tiempo, no todo va a pasar y se va a acumular por arriba. Eso pasa con el medicamento. ¿Por qué dicen que se me cruza o se me sube más fácil? Porque no todo lo puede procesar el hígado al mismo tiempo, se satura. Entonces es por eso. ¿Te puedes tomar una? Sí. ¿Por qué? Pues, mete por el embudo una pastilla y una copa de alcohol. Pasa. A lo mejor más tantito y pasa. Borren eso de la cinta, por favor. Ok. Sí, en la edición no va a salir. No, el caso es, o sea, ahí viene, ¿no? Una copa, sí. ¿Me voy a tomar un litro de vodka? No. Ah, pues, no. O sea, eso es por eso. Y depende de quién. O sea, depende de qué hígado. Hay hígados que metabolizan todo súper rápido, es un embudo de este tamaño y todo pasa. Y hay otros que no, que tienen un embudo así. Entonces depende de cada quien, ¿no? Ojo. Entonces, por eso es que siempre, lo mismo que hacemos en la página, lo mismo hacemos en Facebook, lo hacemos aquí. Eso lo tiene que decidir persona por persona con su médico. Exacto. ¿Por qué? Porque tu médico te conoce, ya tiene 2 años de atenderte, ya sabe que si te dejas de tomar una pastilla te vas a poner otra vez en episodio. ¿Ok? Y a lo mejor hay otro que es un poco relativamente más noble, que tienes una dosis bajita. Eso es muy, muy individualizado. Prohibido decir eso. Sí, ya sabes. Sí. Estamos en una posición no lucrativa, no podemos decir ese tipo de cosas, entonces, por favor. Pero nos vemos aquí atrásito mirando. Next. Aquí atrás tiene una corta y le arreglado. Con respecto a lo que estamos hablando, había escuchado que también era importante que pasaran como 5 horas o ciertas horas después de tomarte esa cerveza, esa copa de vino, para después tomarte tu medicamento, que sí era importante un lapso de tiempo para... ¿Por qué? Porque también, o sea, tiene que ver con el tiempo en el que se está metabolizando, ¿no? Pero, o sea, de nuevo, todo esto tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a pasar, que los efectos van a ser mucho mayores, ¿no? Entonces, cuando dicen se me cruza, pues es que lo que pasa es que tuve una borrachera, o sea, fue una borrachera especialmente desagradable, o sea, tuvieron efectos especialmente desagradables del alcohol, porque la parte que no se metabolizó del alcohol es la que produce efectos más desagradables, ¿ok?
Entonces, más bien, yo lo que recomiendo es, bueno, ok, si es una boda, es la boda de tu hermano, por Dios, no vas a brindar, es eso, ¿no? Entonces es, bueno, ok, pero entonces hazlo con moderación, que te vigilen, que tengas, si tú sabes que pierdes el control, entonces ten a alguien al lado de ti, a quien le firmas el contrato que le vas a hacer caso, ¿no? No manejes ese día, ¿no? O sea, no te pongas en más riesgo, tienes más riesgo de quedarte dormido mucho antes, de perder reflejos mucho antes, etc. Entonces esas cosas, pero de verdad no dejen de tomar el medicamento, porque si no es una bomba de tiempo. Pero sí es en importante. esquizofrenia y en bipolar, o sea, y en depresión Puede bipolar ser, también. ¿no? Y ahí hay chance de negociación, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo estoy tomando Valprato, por decir una cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor yo sé que la boda va a ser en 3 meses. Le digo a mi psiquiatra, oye, fíjate que quiero llegar, voy a brindar, no voy a tomar. Bueno, a lo mejor en ese momento mi psiquiatra me cambia de las 3 pastillas que estoy tomando a una de liberación prolongada. O a lo mejor no tengo para la liberación prolongada. Dice, bueno, sí, pero tómatela antes, ¿no? A lo mejor me la tomo a la 1, a las 4 y a las 8 de la noche. Bueno, ahora te la tomas a las 8 de la mañana, al mediodía y a las 4, ya para cuando llegues a ese momento del brindis ya, ¿no? Pero es importante no suspender el medicamento, ¿no? Suspender, digamos, les voy a poner un ejemplo muy, yo soy muy visual de repente de las cosas. Imagínense, ¿no? La enfermedad es la lluvia, ¿no? Está lloviendo, por todos lados está lloviendo, y el medicamento es mi paraguas, ¿no? No me va a evitar que me salpique, no me va a proteger al 100, pero me va a evitar la mayor parte. Quedarme yo sin mi dosis es agarrar y botar el paraguas. De que me va a llover, me va a llover. Y además, dejar el medicamento y yo irme a la fiesta a tomar como loco, es yo ir lloviendo y me voy a meter al bosque con riesgo que me caiga un rayo, ¿no? Entonces, así digamos que podemos verlo de una forma análoga, ¿no? O sea, sí tiene un riesgo, ¿no? Entonces, ahí hay chance de negociar, ¿no? No todo es blanco o negro, hay grises que tenemos que buscar con nuestro médico. Hablarlo directamente con él. Sí, como siempre en los comerciales bajo consulta es médico. Vamos a suponer, lo que están comentando es un escenario de que una fiesta, pero si el paciente con esquizofrenia diagnosticado convive con una persona que es alcohólico y está ahí la cerveza, ahí están las botellas de cualquier tipo, diario, entonces la tentación es mayor y el diario. La vida diaria. Esto que estábamos diciendo es asumiendo que la persona no tiene una dependencia de sustancias. O sea, si tiene dependencia de sustancias, están prohibidas las sustancias. O sea, hay algunos casos extremos en los que de verdad no logramos nuestra meta número 1, que es que dejen de consumir por completo, y entonces pues por lo menos reducimos el daño, ¿no? Eso es cuando ya fallamos en nuestra meta, y fallamos, o sea, sí, yo así lo veo, fallamos. Entonces estamos tratando de reducir daños, ¿no? Entonces, esto que les decimos de una copa, 2 copas, vamos a negociarlo con el psiquiatra, es cuando no hay una dependencia de sustancias. Cuando sí la hay, entonces hay que hacer todo el tratamiento entero, centrar por toda la caballería y tratar la dependencia de sustancias. ¿Y eso qué es? Reducir los lugares de riesgo, reducir la facilidad, o sea, el alcance fácil de las sustancias, tratar de disminuir lo más posible el estar con personas que consumen y que tienen un consumo peligroso. Muchas otras cosas. La persona es directamente es la abuela paterna. Ahí hay que individualizar mucho. Y hay casos en los que sabemos que es muy difícil. Y entonces habrá que individualizar. Pero vamos a tener que tratar de hacer todo lo posible para seguir los lineamientos, ahora sí, de lo que hacemos en dependencia de sustancias. Entonces aquí, a lo mejor el meollo del asunto se debe tratar la dependencia de sustancias. Y controlar Digo, ahí sí, si yo le doy medicamento y no se lo tomo, pues se puede hacer. Si yo le sugiero que no hagan las personas. No, digamos, la persona con dependencia al alcohol. Sí, por eso. O sea, el problema es que si yo tengo una persona con esquizofrenia y otro que toma, y si se juntan, pues tiene más riesgo de que esta persona con esquizofrenia tome, ¿no? Entonces, al que hay que llevar tratamientos a la otra persona, ¿no? Definitivamente. O sea, la realidad es que ahorita no podemos obligar a nadie a que vaya a tratamiento. A menos de que ponga en riesgo su A menos vida. claro. Pero la vida. No siempre, como tú dijiste. ¿No siempre qué, perdón? Comentabas del riesgo que hay en un esquizofrénico y una persona que toma. Ah, sí, claro, no siempre. Sí, estoy de acuerdo con usted. No, pero lo que me refiero es, o sea, por pura probabilidad es más fácil que si yo tengo una cerveza enfrente y alguien que se la está tomando y me dice, mira qué rica está, pues se me antoja. A que si yo no tengo ni la cerveza ni la persona que me la antoja. ¿No? Esa es, digamos, por pura probabilidad estadística, así pasa, ¿no? Ahí el chiste es tratar a otra persona. ¿Quién conoce a alguien que haya querido dejar de fumar? ¿O que haya querido dejar de tomar? ¿O alguno de ustedes lo ha intentado? Es fácil.
No. ¿Verdad? Entonces lo más seguro es que esta persona al principio se niegue hasta que no vea realmente una consecuencia de lo que está haciendo. Como dicen ellos, que toquen fondo. Desafortunadamente muchas veces antes de eso no es muy posible. Nosotros decimos que hay un ciclo, ¿no?, en el cual hay una oportunidad de tratamiento. La mayor parte de ese círculo se compone de negación. Hay otras partes del círculo que dicen, bueno, a lo mejor y lo hago, pero voy con el médico, no, después. Y hay un pequeño margen de tiempo, ¿no? Si lo viéramos en un minuto, a lo mejor son 10 segundos, en el que dice, sí, a lo mejor ahorita me caería bien, y en ese momento hay que agarrarlo. Vente, vamos entonces. Y también ¿Por qué? Porque después de esos 10 segundos va a volver al mismo de, no, ¿sabes qué? Siempre no. No, yo no tengo ningún problema. Entonces, eso es lo que hay que estar checando, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es difícil, ¿no? Por eso es que hay tantas personas con adicciones por ahí. ¿No? Tratar de fomentar, yo pasé con 7 psicólogos y tienen toda la razón, son diferentes. El séptimo es el que a mí me ha funcionado, pero ni así hay poder humano. Nosotros tratamos, o sea, que sí hay un enfoque muy importante de todo un equipo, porque en dependencia de sustancias es un equipo el que trabaja, de fomentar el cambio, o sea, de tratar de que esa ruedita gire hacia cambiar, y entonces ellos están en negación, están frenados y no avanzan. Entonces sí hay muchas cosas que hacemos, o sea, no decimos que no sirve de nada, que lo digan el psiquiatra, sí, tratamos de hacer muchas cosas para fomentar a que esa persona quiera cambiar. Y después, cuando esa persona en efecto quiere cambiar, ahí entramos con todo para realmente ayudarlo a que en efecto se genere ese cambio. Pero hay veces que, bueno, o sea, hacemos lo imposible y nos paramos de cabeza todo y sigue frenado el círculo. Pues legalmente no hay nada que podamos hacer. Siguiente. Ahora en la que nos vemos en mayo. Sergio tiene una nota importante que decir. Bueno. Lo habíamos olvidado realmente. Entonces creo que con los diplomas que dio Sergio la vez pasada nos volvimos a acordar y queremos remediar esto. Y es una carta, nada más de agradecimiento, pero aquí hay una carta muy importante que a mí me fascina, y tanto Eric como María me gustaría que la leyeran. Les voy a leer nada más la carta, que es igual para Eric y para María. En este caso es AFAPE. A nombre de la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos, AFAPE-AC, queremos agradecerle el apoyo que nos brindó por la práctica de adicciones con enfermedad mental que se efectuó satisfactoriamente. ¿Sí, verdad? Sí. Porque si no nos quitan la carta. Una vez más, nuestro más cordial agradecimiento por su preocupación hacia las personas con una enfermedad mental. Esperando contar siempre con usted con mucho agradecimiento y afecto. Eric. Pero me gustaría, también es para ti la misma carta, pero me gustaría que la leyeran porque es un artículo, un párrafo que me fascina, es dirigida a los médicos. Digo, para tomar conciencia el médico más bien, ¿no?, de lo que es De saber. Dame lo que tu saber te dice y evita mi parecer. Investiga mi organismo, en tus manos estoy. Conocimientos te dio Él que llamamos Creador. Obra con el corazón que Dios te lo ha de premiar. Y lucha con la muerte, que nunca tiemble tu mano. Ayuda al que a ti acude en busca de curación. Médico y amigo, da tu mejor tratamiento. Inyecta confianza y fe, que son vida para el paciente. Goza de tu dignidad y recuerda tu promesa. Obras son para salvar y nunca vida para contar. Pues es como lo sabes. A mí me fascina eso porque realmente ahora en la actualidad y en tiempos pasados los médicos han llegado a un punto en que se deshumanizan y realmente, sobre todo los psiquiatras, no me refiero a ustedes, pero muchos de los psiquiatras, no es nada personal, pero no es nada personal, pero muchos de los psiquiatras desgraciadamente piensan que nada más su misión es acumular bienes, dinero, y por eso les doy esa carta, para que se acuerden que tienen una misión en esta vida y sobre todo en las enfermedades mentales, porque las enfermedades mentales, y lo sabemos todos aquí, que están muy estigmatizadas.
y que realmente nos hacen siempre a un lado, tanto a los pacientes como a nuestras familias. Entonces, quiero que los doctores siempre se acuerden de eso, que estamos en sus manos y que no solamente pongan sus conocimientos, sino su corazón. Muchas gracias.